Madero FM. Saludamos de inmediato al conductor de este programa, al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero, quien está con nosotros vía satélite. Lo saludamos de inmediato. ¿Cómo está, don Percival? Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, perdón, buenos días, Aldo. Buenos días, distinguidos auditores y televidentes. Saludamos nuevamente acá, hoy día miércoles 7 de agosto, desde acá de Lima, Perú, para hacer un balance de las cosas que están ocurriendo en Chile, lo que ha pasado en Chile y en el mundo, lo que ha estado ocurriendo en estas últimas horas. Por eso, las personas en nuestra red de radioemisoras, desde Tocopilla por el norte hasta La Serena por el sur, 12 radioemisoras que están conectadas para escuchar Razones de Estado. Y también un saludo especial para quienes nos sintonizan a través de Spotify o también de YouTube, o que nos vuelven a escuchar por esas redes sociales para darle otra vuelta a esto que acá hablamos contigo, Aldo, y con ustedes, chicos auditores, porque siempre hay algunos antecedentes que hay que repasar, revisar y mantener en la memoria para efecto de lo que está pasando en nuestro país. A tus órdenes, Aldo. Muchas gracias, don Percival. Bueno, efectivamente, en nuestro país la situación pintó para castaño oscuro debido a las precipitaciones, a las lluvias, al viento y a todo el fenómeno climático que acompañó el río atmosférico durante los últimos días. Hubo catástrofes en gran parte de las regiones del país y esto generó precisamente una caída general en el sistema eléctrico. Hay amenazas de demandas en todos lados, pero ¿cuál es en específico el caso de Enel, que es lo que en este momento está complicando bastante al Estado de Chile? A ver, Aldo, mira, esta oportunidad de lo que ocurre con Enel a propósito de los frentes de mal tiempo que ocurrieron la semana pasada y que dejaron particularmente a nuestros distinguidos compatriotas del sur, desde Punta Arenas hasta Coquimbo, digamos, todas estas catástrofes que se dieron por el hecho de un corte de luz prolongado. Nos hace llevar a un tema que aquí los que nos han escuchado por muchos años en Razones de Estado se acordarán perfectamente, y que tiene que ver con la forma en cómo nosotros encaramos el problema de nuestras catástrofes en Chile. Y yo creo que este es el momento, Aldo, ya a propósito de todas las circunstancias, hay caceroleo en la noche en Santiago, a propósito de reclamar, hay barricadas, digamos, desde Las Condes, Vitacura, Maipú, etcétera, para que con algunas cosas muy acomodadas y bastante populares, para establecer finalmente los criterios de qué está haciendo el Estado frente a estas catástrofes. Y nos trae una preocupación muy grande porque, en definitiva, lo que aquí está ocurriendo, Aldo, distinguidos auditores, es que cada vez que ocurren circunstancias como terremotos, tsunamis, tempestad, lluvias, vientos, etcétera, siempre queda una escoba, y esa escoba nos cuesta mucho solucionarla porque no prevemos lo que esto significa. Unos echan la culpa que los árboles, que se cayeron sobre los tendidos de luz, eran responsabilidad de la municipalidad. Otros dicen que nuestras leyes para manejar a un monopolio como es Enel son débiles, son laxas. Pero en general, cuando uno quiere mirar esto desde arriba, mirando el bosque, no el árbol, nos damos cuenta que siempre, una y otra vez, y cada vez más, con forma bastante más, dañina, las inclemencias del tiempo nos pasan cuentas y cuentas grandes. Y yo quisiera entender con ustedes, distinguidos auditores, que ha llegado una ocasión probablemente de que miremos las catástrofes con más atención, como las miramos hasta ahora. No basta un organismo especializado en eso, digamos, para que coordine actividades, cientos de miles de personas sin luz, algunas ya van por 6 días, 7 días sin luz. Y eso significa que ante una catástrofe, realmente seria, nosotros lo veríamos imposibilitado y no tendríamos capacidad de reacción frente a un mega terremoto que lo estamos esperando hace muchos años. Y la idea no es influir el temor, sino que más bien traerlo a la realidad. Si esto ocurriera,
un mega terremoto, un mega tsunami, esas cosas que están siempre en la mirada de lo que va a pasar con estos choques de las placas de Nazca y todo eso. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, claro, hay una acción hoy día contra Enel, la empresa eléctrica, pero también tenemos que entender que hemos tenido otras acciones y vamos a tener probablemente, a propósito de la inclemencia del tiempo, los cambios climáticos y todo lo que está ocurriendo en estas últimas décadas, que tenemos que ponernos en escenarios que no son los mismos de hace algunas décadas atrás. Hoy día tenemos que entender que es el ciudadano, de nuevo Aldo, esto es muy importante, es el ciudadano, la persona, digamos, que asume las condiciones de su vida, la que debe preguntarse es que si me falta la luz, no sé, un día probablemente no sea tanto, pero si me falta un mes la luz, o el agua, un mes, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a golpear la puerta del alcalde? ¿Ya? ¿O voy a echarle un par de, palabras de grueso calibre al presidente de la República o al senador o a quien corresponda, la autoridad? Yo creo que ahí nos falta, Aldo, los auditores, una concepción mejor, más acabada de lo que nosotros como país debemos hacer. Es verdad que estamos en los cuentos del Maduro, es verdad que estamos en los cuentos del Lautaro Carmona, es verdad que, que ayer el canciller estuvo en la Cámara de Diputados haciendo indicaciones que nosotros no vamos a reconocer al régimen Maduro. Es verdad todo ese chibuchín y todo ese cuento, ¿ya? Pero cuando hablamos de sobrevivencia, el Estado tiene que tener otra visión. Pero no es solamente el Estado, sino que somos nosotros los ciudadanos los que tenemos que estar preparados para ese evento. Yo les pido que se pregunten en su casa, distinguidos auditores, usted que me está escuchando, que va en su colectivo, que va en su taxi, que va en su bus, etcétera, en su camión, o que está en su oficina escuchándonos, ¿qué haría usted si mañana se queda sin luz un mes? Se queda sin agua, ¿ya? Se queda sin alcantarillado. ¿Qué hace? ¿A quién le va a echar la culpa por la no preocupación? Entonces, a mí me parece algo que nos falta algo más orgánico en nuestro país. Una cuestión que advierta y que nos prepare para las catástrofes. Y no estamos preparados, eso es lo que nos pasa. Entonces, claro, hoy día Enel, la distribuidora eléctrica, se encuentra muy presionada, ha sido vapuleada por las autoridades, a mi juicio, con justa razón. Pero también en él, a propósito que hay una cierta sensibilidad por la subida de las cuentas eléctricas y todo eso que está pasando en este último tiempo, de que no se preocupó de tener, las vías expeditas eléctricas, sobre todo no hizo las mantenciones adecuadas, no exigió a los municipios respectivos para que cuidaran lo que tienen que cuidar, que son árboles activos, etcétera, no previó que nuestros postes existen cables que no sirven, que no se usan y que están recargados de peso, de cuestiones que deberían sacárselas. No tenemos, por supuesto, nuestra cablería bajo tierra, como somos un país de terremotos. O sea, en el fondo es muy difícil tener bajo tierra porque un terremoto grande no podríamos solucionar el problema. Para el agua exactamente lo mismo. Entonces, yo creo, Aldo, que ha llegado el minuto, que volvamos a reflexionar sobre ese tema aquí en Razones de Estado, porque en definitiva, claramente, nosotros hace muchos años que esperamos una catástrofe, brutal, particularmente en el norte, respecto a este terremoto y a estas fuerzas que se están acumulando, que de repente sueltan por ahí algún tipo de energía y tenemos terremotos donde no pasan mucho, como el 7 punto y tanto que tuvimos el otro día ahí en Calama, al interior de Calama, en San Pedro, Atacama, etcétera. Pero hay un reventón, hay una aproximación de cuestiones que vienen, pero a mi juicio ¿qué estamos haciendo nosotros en educación para esto, por ejemplo? Nuestros jóvenes que entran del parvulario a la enseñanza básica, que aprendieron el parvulario con 5 años, 6 años, o los que salen de enseñanza básica, con 13, 12 años, ¿qué aprendieron? ¿Qué apoyo, qué aporte van a hacer a la comunidad?
¿Qué está haciendo bomberos para tener, por ejemplo, a enorme cantidad de brigadas por manzana, no por ciudad, por manzana cada ciudad, por cada junta de vecinos? ¿Qué están haciendo los sindicatos y los gremios para estos efectos? ¿Qué están haciendo las empresas para efectos de poder paliar la continuidad de sus empresas si les falta luz, tienen los motores adecuados, tienen el agua adecuada, etcétera? Entonces yo creo, Aldo, que esto que pasa con Enel es una claridad de alerta, ¿no? Porque en definitiva nosotros hoy día tenemos un estado precario frente a eso. El estado es precario en muchas cosas, pero particularmente cuando se trata de sobrevivencia es cuando tenemos que colocar los acentos. Y acá, como señalábamos en Razones de Estado, este tema lo hemos tratado en muchas oportunidades. Pero cada vez que hay una catástrofe nos recuerda, ¿ya?, que hay una situación que hay que solucionar. No sé, me imagino que en muchos casos en las casas habrá pilas para escuchar, para linternas, digamos, para radio, almacenamiento de algún tipo de energía que permita al menos estar un mes. Ahora no le hablo 2 meses, ni 3, ni 5, porque ya sería catastrófico. Pero ¿qué van a hacer los hospitales frente a esa situación? ¿Acaso tenemos nosotros en nuestras casas, por modestas que sean, guardados al menos unos 200 litros de agua? O a lo mejor 1000 litros de agua por lo menos, y que se vaya rotando, digamos, para que no se eche a perder el agua para efectos de esto. O por lo menos, si tú se preguntas, tendrá en su casa 5 litros de agua para que le alcance para mediodía. Eso sin evitar la ducha y las cosas tan propias de la higiene personal. En consecuencia, Aldo, mira, queridos auditores, este tema, que más que los caceroleos que hay en Santiago, en Concepción... Que a esta hora hay otro caceroleo, ¿Perdón? A esta hora hay un caceroleo en Santiago. Claro, o sea, hay una crisis, una crisis que es la que estamos comentando acá en Razones de Estado respecto a lo que Enel no ha sido incapaz de hacer, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿solo Enel? ¿O vamos a llamar Enel solamente cuando sean las catástrofes? Cuando vamos a paralizar los tránsitos, vamos a paralizar ¿qué? ¿Vamos a reclamar por lo que no fuimos capaces de prever? ¿Eso es lo que estamos diciendo? Le estamos enseñando a nuestras futuras generaciones de niños que están en escuelas, los parvularios, en la enseñanza básica, media, en Chile, Aldo, para poder tener, por ejemplo, como idea, para que la vayan copiando la gente que entiende estas situaciones de leyes. O sea, nosotros no debiéramos tener ningún alumno que egrese de 8º año básico, de 8º año básico, que al menos, así como tiene educación física, así como tiene matemáticas, así como tiene castellano, etcétera, etcétera, al menos tenga un curso, ¿ya?, breve de salvataje o de contención de contingencias, ¿ya? Por lo menos eso. Y digamos, instituciones como nuestras, como bomberos, la defensa civil, digamos, la Cruz Roja, debieran estar preparados con muchos jóvenes que podrían ver en el servicio a su propia familia, ¿ya?, y a su propia comunidad el pertenecer a esto y educarlos para eso. Es decir, si nosotros pusiéramos como condición que ninguna persona puede recibir un subsidio del Estado, por ejemplo, si no tiene al menos un curso de capacitación de esto, la cosa cambiaría, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que formalizar y que de alguna manera, establecer esos criterios. Porque en definitiva, claro, estamos viendo una catástrofe y nos defendemos con caceroleo. O sea, por favor. ¿Ya? Y probablemente esta cuestión se termine y en una semana más todo se va a problema eléctrico y nos olvidamos del tema eléctrico. Uno anda muchas veces en calles justo en Copiapó, ¿ya?, en calles en los centros, yo he recorrido también en Antofagasta, y, digamos, Serena, Coquimbo, etcétera, y hay obviamente árboles que amenazan los tendidos eléctricos. Un temporal fuerte nos va a botar y nos vamos a quedar sin luz todo el puente, y porque eso no se prevé, es que es muy difícil. Entonces, yo creo que ahí es donde son las juntas de vecinos, son particularmente la gente más, organizada dentro de su comunidad, que tiene que empezar a advertir estas cosas. Pero independiente que sea la junta de vecinos, es cada casa en su lugar, la familia, no sé, la abuela con el nieto, digamos, las tías, donde haya comunidades donde se vive, ¿cómo se las van a arreglar? Entonces, si mañana hay un terremoto grado 9 en Chile, ya, en Antofagasta, no sé, me imagino Iquique, Arica, o a lo mejor, no sé, puede tomar de donde estoy ahora yo, desde Lima hasta probablemente La Cama. ¿Qué vamos a hacer frente a una circunstancia de esa naturaleza? Es
que le vamos a ir a reclamar al alcalde cuando lo hemos dicho en tantas oportunidades? Y para mí el tema no es difícil. El tema es digamos, de concepción y de decisión política de Estado tomar una cosa así. Porque cada vez que tenemos a un joven, a un niño de 10 años, ya por lo menos, tal vez puede ser incluso de 8 años, que sabe perfectamente cuánto calza en tema de, porque tiene que bañarse, tiene que lavarse los dientes, tiene que ir al baño, etcétera, etcétera, de saber que lo que va a hacer es crear esa conciencia. Y esa conciencia nos va a traer aledañamente un mejor concepto y una mejor condición de entenderse como ciudadano. El ciudadano no es que pueda estar a la deriva y mirando al cielo para que venga la autoridad de turno a defenderlo de alguna catástrofe. La pregunta es, ¿qué hicimos nosotros para enfrentar esa catástrofe? Y desde acá, desde razones de Estado, obviamente, lo que estamos diciendo es que tomemos otras precauciones, tomemos otras acciones. Es bueno que lo digamos acá, pero no es solamente alertar para el minuto que usted, distinguido auditora, me está escuchando, sino que qué va a hacer en su casa a partir de ahora respecto a eso. ¿Va a juntar el agua respectiva cuándo? ¿Van a tener bolsas plásticas para efectos de lo que significa tapar las basuras o las cosas que puedan traer infección? ¿Va a tener el cloro suficiente para eso? ¿O va a tener un motorcito, si puede, chiquitito que produzca luz, a lo mejor con energía solar, para que pueda cargar su celular, la comunicación? ¿Dónde está esa educación? ¿Dónde lo vemos en un programa de televisión? ¿Dónde lo exigimos? ¿Te fijas? Entonces, claro, ahí tenemos autoridades laxas también, pues Aldo, nosotros las conocemos muchas veces, por ahí andan, no sé, los alcaldes dando vueltas, concejales, digamos, incluso diputados, senadores, ministros, digamos, laxos, pues. O sea, como si vivieran en otro mundo. Y yo quisiera hacer un llamado serio, también muy consciente y también muy respetuoso, ya, a las autoridades, las que están y las que vienen, o las que vayan a hacer, sobre todo a los directores de escuelas, directores de colegios, de universidades. O sea, en Chile no debiera salir ningún título técnico ni profesional sin al menos un semestre de preparación para catástrofe. O sea, me parece increíble. Yo hablo con colegas, digamos, de ingenieros. Bueno, estamos más preparados probablemente para la contingencia, los ingenieros. Pero ¿dónde están los profesores, los kinesiólogos, los médicos, los psicólogos, los sociólogos, lo que tome? ¿Ya? ¿Dónde están los técnicos? ¿Ya? Que sepan algo de esto. Entonces yo creo que ahí, Aldo, tenemos que tomar conciencia, le hacemos un respetuoso llamado a las autoridades para que, a propósito de lo que ha pasado con Enel en el sur, ya que hoy día tenemos caceroleos masivos, porque la situación después de 7 días, no hay personas que no tienen luz. O sea, te debes imaginar lo que significa eso para los alimentos, para las personas que son electrodependientes, para cuestiones de, no sé, de que tienen que hacer cuestiones importantes con su salud, a propósito de la energía eléctrica. ¿Ya? Entonces yo creo que ahí hay una situación que a nosotros nos debiera llamar más la atención. Debiéramos establecer también otras modalidades de convivencia para que esto se tenga encima. Y si hay algún partido político que quiera avivarse, aprovechándose lo que estamos haciendo acá en razones de Estado, ya para que presente un proyecto de ley más rato, mañana, o no sé, pues antes del fin de semana, bueno, que lo haga, pues. Si eso no cuesta nada. Un proyecto de ley, mire, y digo los auditores, yo trabajé en el Senado muchos años, y esto es muy sencillo, ni siquiera lo tienen que hacer los parlamentarios, los hacen los secretarios de las comisiones del Senado, muy bien pagados por lo demás. Usted le dice a uno de sus secretarios, mira, redactame tal cosa, consígueme algún, ahí tienen la verdad del Congreso, que es fantástica, ¿ya? Y en un rato se lo tienen hecho. Es más, ahora con la inteligencia artificial se demoran minutos en hacerlo. Y yo te aseguro, ¿ya?, que eso debiera ser aprobado por unanimidad en el Congreso. Porque si nosotros seguimos en esta especie de, yo diría, de limbo, donde otros tienen la culpa, no nosotros, y todo lo condicionan para que tengamos un país seguro, nosotros nos va a traer un ciudadano o una ciudadana más responsable, ya más capaz, sino que también nos va a traer un ciudadano que es capaz de poder entender qué mundo está viviendo, y un mundo que no requiere necesariamente de las autoridades ante catástrofes. Nosotros tenemos que prepararnos seriamente para eso. Y también
no solamente esto, sino que a lo mejor los cuerpos de bomberos, la defensa civil, la Cruz Roja debiera abrir abanico para que personas se vayan a preparar con personas que son claramente competentes en el área de las catástrofes. O sea, me parece que ha llegado el minuto, Aldo, en que nosotros hagamos algo más. Y si bien es cierto, estamos haciendo lo correcto a partir de que acá en Razones de Estado estamos emitiendo una opinión, digamos, válida para el efecto de cómo enfrentamos esto, claro, se nos va a olvidar. Cuando eso pase, usted, distinguido auditora, probablemente no tome las precauciones porque ya no pasa, va a tener luz mañana, va a poder abrir su agua. Cuando abra la llave de su lavatorio, cuando se vaya a lavar los dientes o la cara, o lo que usted quiera, o hacer un plato de comida, etcétera, y se dé cuenta que no tiene agua, que tampoco tiene luz, ya que el gas no le llega, ya va a tener que preguntarse qué va a hacer. Y claro, yo creo que aquí ha llegado la hora de preguntarse lo que vamos a hacer. Y hoy día en Chile no nos preguntamos eso. Sabemos que somos un país de catástrofes, sabemos que somos un país de terremotos, construimos bien, ya con digamos la norma chilena para la construcción, pues la construcción de Chile es un poco más cara, justamente porque hay que colocarle más fierro y cosas así, etcétera. Pero y en la vida diaria, ¿qué? Entonces yo creo que ahí, Aldo, esta situación, más allá de la chimuchina propia, no sé, porque que tenemos una diputada de por ahí de Atacama que ya no va a ser de Renovación Nacional, sino va a ser Partido Republicano y candidata a senadora, que tenemos otras situaciones que se están dando ahí, producto de las condiciones de la venida del presidente Lula da Silva, que sabemos que ya Kamala Harris en Estados Unidos tiene candidato, digamos, a vicepresidente, que sabemos que hay un intercambio importante entre espías, digamos, de Occidente y Oriente, si sabemos que lo que está pasando en Hamas ahí respecto a lo que pasa con los temas digamos de Israel, digamos, Medio Oriente, la franja de Gaza. Si sabemos que hoy día China y Rusia han apoyado a Maduro para efecto de no tener ninguna conciencia que eso fue un fraude. O sea, es verdad que podemos hablar de esas cosas. Y es verdad que vamos a divertirnos, contando y analizando algunas cosas, pero esto de las catástrofes, lo que nos está avisando es que si finalmente nos pegan un peñascazo en el pecho y miramos para atrás quién fue, es que la verdad es que estamos harto mal. Y yo pienso que lo precario de nuestra actividad, digamos, de formación frente a un tema que se nos va a venir, ya, y que no hicimos lo adecuado, bueno, tal vez nos acordaremos que alguna vez lo dijimos en Razones de Estado, pero el punto es no solamente decirlo, tenemos la herramienta del medio de comunicación. Nosotros podríamos hacer más por lo demás para tener gente adecuada para eso. Escribir libros gratuitos de paso que esté en nuestra página web, por ejemplo, Aldo, que tú eres responsable de muchas de esas cosas, de qué debiéramos hacer frente a una circunstancia como esa. Entonces, hoy se nos presenta una situación y yo creo que... Muy bien, pues ahí estamos tratando de recuperar de inmediato el contacto con don Percival Madero, precisamente en donde nos estaba señalando algunas previsiones respecto del tema de la seguridad. Estamos de vuelta, don Percival, lo escuchamos. Entonces yo creo que ahí, Aldo, hay una situación que tenemos que meditar. Yo creo que tenemos que entender que las catástrofes son cuestiones de fuerza mayor, no nos avisan. Pero igual tenemos que asumir que tenemos un desafío como chilenos y chilenas también para empezar a entender ya de una vez que esto que estamos haciendo ya está mal. Así como están las cosas en nuestro país, Aldo, respecto a las catástrofes, estamos en un rol muy deficiente. Y después, ¿qué nos vamos a hacer? ¿Vamos a empezar a llorar que no hicimos las cosas a tiempo? ¿Eso vamos a hacer? ¿Ya? De agarrarnos a balazos por el agua, porque una catástrofe Mira, el siguiente escenario, muy sencillo, se nos acaba el agua de un día para otro, una semana. No más que una semana. ¿Para qué vamos a hablar de un mes? O sea, una semana. ¿Qué vamos a hacer? Y eso obviamente tiene que traer como consecuencia de que el rigor, la conciencia y sobre todo el saberse qué hacer frente a circunstancias depende hoy día de nosotros. Y yo diría que más de nosotros que de las autoridades.
Porque hoy día, ¿quién no podría juntar un balde de agua? O sea, incluso hasta en las tomas tienen agua. Entonces, ¿quién no podría tener, por ejemplo, no sé, algunas botellitas por ahí, de esas de 3 litros, esas de 5 litros, bidones, litritos con agua ahí, 4 o 5 guardados por si acá? ¿Ya? Bueno, Aldo, son temas que tenemos que colocar sobre la mesa. No siempre la chimuchina política mundial es la que nos debe servir, sino que esto es un tema de vida o muerte en algunos casos, digamos, y sobre todo entender que tenemos que tomar más conciencia, que vivimos un país de catástrofes y que condicionándose a ese país de catástrofes no tenemos la preparación ni la educación suficiente para enfrentarlas con éxito. Así que, Aldo, esta es la reflexión de hoy día desde acá de Lima. Yo creo que es interesante asumir, digamos, esos desafíos y, por supuesto, tenerlo acá en la pauta para entender que tenemos un problema que tenemos que solucionar y que, como corolario, no depende de las autoridades, depende de usted, señora, de usted, señor, de todos, de mí, por supuesto, para saber si tenemos finalmente una conciencia frente a eso que en cualquier minuto puede ocurrir sin ningún aviso y no estamos preparados para aquello. ¿Cómo estamos los tiempos, Aldo? Estamos bien en los tiempos, don Percival, pero yo quiero dejar algo sobre la mesa también para un próximo Razones de Estado. Resulta que en nuestras empresas eléctricas en el país, gran parte de los capitales son chinos, usted ya lo ha comentado en otros Razones de Estado, y también Correcto. Gran parte de los capitales de estas empresas también son italianos. Tenemos el caso de Enel, que es una empresa de capitales italianos, y tenemos el caso de CGE, que es una empresa de capitales chinos. Entonces, Correcto. la gran pregunta del millón es, tras la batahola de declaraciones y de amenazas que ha hecho el gobierno con respecto a las empresas eléctricas, usted, mediante su juicio crítico o su análisis como cientista político, ¿verá algún tipo de futuro tomando en cuenta que estas dos empresas son sustentadas por sus respectivos estados? Muy buenas reflexiones, Aldo. Muy buena reflexión. Por supuesto que tiene importancia, ¿ya? Aquí son leyes chilenas las que representan la forma en cómo ellos se manejan dentro de nuestro país. Y a nosotros debiera servirnos como experiencia, más que sean capitales italianos o chinos, que de hecho lo son, es como ellos nos miran o nos ven frente a esta circunstancia y cómo nosotros en Chile, independiente de eso, cómo las regulamos, porque son empresas que, digamos, que están dentro de monopolios. Yo no puedo elegir a otra empresa que me surta de energía eléctrica. No es como que yo vaya a una farmacia o a comprar un remedio acá y si no tengo que estar en la otra farmacia. Acá la energía eléctrica es una sola. Por lo tanto, los canales para poder establecer esos criterios también pasan por entenderse entre países, pero el que se va a adjudicar esa concesión por cierta cantidad de años tiene que cumplir con una serie de propósitos que hay que hacerlos exigibles. Aquí no basta que en él vaya y decir, ¿sabes qué? Le voy a pagar a todos lo que se perdió de comida, lo que se perdió de tratamientos médicos para efectos de que se requiere energía eléctrica, etcétera, etcétera. Aquí lo que basta es tener una ley, particularmente con los capitales extranjeros, bastante más dura de lo que procede. Porque lo que está ocurriendo al propósito de la energía eléctrica, que las cuentas de luz han subido por ley, ¿ya? Por ley. Nosotros debemos aplicar unas boletas de garantía atroces, de tal manera que si pasan estas cuestiones, sean circunstancias que las personas ni se atrevan a tener un problema. Ahora, obviamente hay fuerza mayor, obviamente hay circunstancias que son, totalmente imprevistas, pero yo creo que independiente acá hay un asunto laxo que tiene que ver con el cómo nosotros, más allá de la relación que tenemos con Italia, las diplomáticas, o con Chile, también las diplomáticas, esas relaciones no tengan que ver, ¿ya? Más bien que cómo se aplica la ley y cómo castigamos si a quienes no las cumplen, ¿ya? Y eso es una cuestión que hoy día aparece como en el horizonte, independiente de los capitales donde sean, sino que más bien si le hemos dado la posibilidad que esos capitales tengan más recursos administrando nuestra energía eléctrica, etcétera, obviamente tienen que tener castigos aleccionadores a la hora de no cumplirlo, como es esta ocasión, Aldo. Aldo, nos vemos entonces mañana en otras Razones de Estado desde acá de Lima,
para poder comentar algunas cosas que están pasando muy interesantes en nuestro país. Acá también, bueno, he tenido unas conversaciones muy interesantes, muy, diría, sabrosas, digamos, con algunos colegas. Aquí muy importante en un país que se ha destacado particularmente por tener, digamos, una buena cocina, digamos, una buena, buenos chefs, buenas escuelas mundiales de presentación y preparación del futuro de los chefs de América Latina. Vendrá muchas veces que vienen de Europa a estudiar acá, digamos, esos aspectos gastronómicos. Así es que, bueno, Aldo, nos encontramos entonces mañana con un cordial saludo para todos nuestros distinguidos auditores, para establecer otro criterio y otro contacto y de otras cuestiones que estén pasando mañana en otras razones de Estado. Muchas gracias, Aldo, muchas gracias, distinguidos auditores. Muy bien, pues, don Percival, muchísimas gracias por acompañarnos. Le deseamos que tenga una excelente jornada y nosotros nos vamos a reencontrar, claro que sí, mañana en directo en otro Razones de Estado. Buenos días. Gracias. Todo el mundo nos ve, en el deporte todo el mundo nos ve, en nuestro norte todo el mundo está escuchando nuestra música.